una vez más reunirnos en esta tu casa, casa de oración. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad que nos ayudes a disponer nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra, Señor, como en tierra fértil, que podamos, Señor, acomodar cada una de aquellas áreas que posiblemente no estén alineadas conforme a tu perfecta voluntad. Genera en nuestros corazones, Señor, la humildad, el hecho de ser sumisos a tu palabra, Señor, y no a nuestros propios pensamientos. Sé tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y a la vez, Señor, apartando cualquier estorbo, Señor, cualquier confusión que pueda estar presente, Señor, en nuestras mentes. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo revelándola a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. De la misma forma te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los maestros, maestras en las diferentes clases y que cada uno de nosotros, Señor, salgamos bendecidos, alimentados con tu palabra. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano, hermana, y pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes. Gloria sea a Dios. Abra sus Biblias, hermanos, por favor, en 1 Corintios capítulo 12. Continuamos con nuestra enseñanza en cuanto a los dones. Ya tenemos algunas semanas escudriñando el capítulo 12 y aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a los dones. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo los últimos dones que presenta este capítulo 12. El tema de esta oportunidad es el don de discernimiento de espíritus y lenguas. Leamos 1 Corintios capítulo 12 del versículo 4 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el don de milagros y el don de profecía. Aprendimos la diferencia en lo que tiene que ver con el don de profecía y el oficio del profeta. El oficio del profeta, al igual que el apóstol, como ya lo aprendimos, hermanos, cumplieron su propósito. Es de hecho sobre el fundamento que la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta que Cristo venga por su iglesia, estamos sobreedificando. Efesios capítulo 2, 20 nos enseña la palabra, edificado sobre el fundamento, y enfatiza el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento está puesto. Nosotros estamos sobreedificando sobre ese fundamento ya establecido. Aprendimos, hermanos, que el don de profecía no tiene que ver con nuevas revelaciones o adivinanzas. Tampoco tiene que ver, hermanos, con el poder de palabras que van a cambiar las circunstancias por las que posiblemente estemos pasando. Muy comúnmente, de una manera falsa, se usa la aplicación para este don de profecía para profetizar lo que está en el corazón de la gente. Y puede estar una persona pasando por una enfermedad y una persona que alega tener este don puede decir: yo profetizo sanidad sobre tu vida. Yo profetizo que tu familia es para Cristo.
Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que podemos profetizar todo lo que queramos, pero eso no va a cambiar el hecho de las cosas. Eso no cambia el hecho de que la palabra misma de Dios nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. Es una falsificación en el tiempo presente de lo que viene siendo este don, que como ya lo aprendimos la semana pasada, tenía un propósito de hablar la palabra de Dios. En aquel entonces incluía revelaciones nuevas que nuestro Dios estaba entregando en los tiempos apostólicos y proféticos, como lo vemos en la palabra cuando estaba siendo revelada. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo el don de discernimiento de espíritus y el don de lenguas. Comencemos con el don de discernimiento de espíritus y quiero comenzar, queridos hermanos, aclarando lo que este don no es. El don de discernimiento de espíritus, hermanos, no es la habilidad de saber que un demonio está presente, como muchas personas sugieren. Si ese fuese el caso y una persona tiene el don de discernimiento de espíritus, no podría dar dos pasos sin darse cuenta que ahí hay demonios, porque los demonios, queridos hermanos, están por donde quiera alrededor de nosotros, donde quiera que vamos. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo vemos desde el principio, que estos seres caídos, los demonios, están alrededor de nosotros, están obrando continuamente, saben que tienen poco tiempo. Y Dios, hermanos, no tiene ningún anhelo para que nosotros como iglesia sepamos de que estos seres diabólicos están alrededor de nosotros. De hecho, hermanos, como lo podemos ver por toda la palabra de Dios, en ninguna parte de la palabra se nos incita a estar buscando a estos seres, mucho menos estar peleando con ellos. Como ya lo aprendimos, el libro de Judas nos enseña que el mismo arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar una palabra de maldición en contra de estos seres, estos demonios. Dice el capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no era cualquier demonio, era el diablo mismo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Simplemente no hay lógica, hermanos, de que el don de discernimiento de espíritus es el saber cuando un demonio está presente, porque surge la pregunta: ¿con qué propósito? Si ya sabemos de antemano que esos seres están por donde quiera, alrededor de nosotros, donde quiera que vamos, la instrucción que nosotros como iglesia tenemos: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si eso no es entonces discernimiento de espíritus, entonces ¿qué es? El sentido básico del discernimiento, hermanos, tiene que ver con separar para un examen y juicio, con el fin de determinar lo que es genuino y lo que es falso. ¿Tiene que ver con Satanás y sus demonios? Claro que sí, pero no de la manera que la gente le ha atribuido comúnmente en los tiempos que vivimos. La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que Satanás es mentiroso y es el padre de mentira, como nos enseña Juan capítulo 8, versículo 44. Y desde la caída que revela tanto Ezequiel como Isaías, Satanás y sus demonios han falsificado tanto el mensaje como la obra de Dios. Podemos pensar de una manera equivocada que Satanás está atacando de una manera directa, personal, de maneras que realmente no tienen sentido. Pero el mayor trabajo, queridos hermanos, de Satanás y sus demonios tiene que ver con distorsionar esta verdad. Porque ellos saben perfectamente que si distorsionan esta verdad, las masas de la misma forma van a distorsionar su caminar y van a ser guiados hacia un lugar de destrucción. Entonces el discernimiento de espíritus, hermanos, juzga el mensaje que es presentado para asegurarse si ese mensaje verdaderamente viene por parte de Dios. Acompáñenme al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1, donde podemos ver un poco más sobre esta instrucción. Pues de hecho, hermanos, este versículo que vamos a leer hace la invitación general para que todos
probemos a los espíritus. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Y luego veamos la instrucción, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notemos cómo la instrucción es probad a los espíritus y después se nos dice porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se prueba los espíritus al juzgar el mensaje que esas personas están hablando. Los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, pastores y ministros son los instrumentos directos del mismo diablo. Podemos pensar de una manera equivocada que el trabajo más activo que Satanás y su ejército están llevando a cabo es a través de los que practican santería, hechicería y brujería, pero ese es un pensamiento demasiado equivocado, queridos hermanos. El trabajo más activo por parte del mismo diablo es dentro de las mismas iglesias y detrás de los propios púlpitos. Y la instrucción que nosotros tenemos, hermanos, es de juzgar cada mensaje que se está presentando. Vamos a probar a los espíritus y esta instrucción, hermanos, es interesante que la instrucción general no se limita para las personas que tienen el discernimiento de espíritus, pero una persona que tenga el discernimiento de espíritus con facilidad va a poder encontrar la herejía en medio de un montón de verdades. Porque para que la herejía, hermanos, se introduzca, comúnmente se va a poner escondida dentro de muchas verdades, para que pueda pasar como si fuese la misma verdad que el resto de las propias enseñanzas. En el libro de Hechos podemos ver, hermanos, cómo había unos hermanos que se le conoce como los bereanos, que cuando Pablo y Silas les están predicando, estos hermanos pasaron por juicio, analizaron lo que el mismo apóstol Pablo les estaba enseñando. Dice Hechos capítulo 17 versículo 11, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo y Silas les estaban predicando. Estos hermanos se tomaron a la tarea de escudriñar cada día para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era verdaderamente así. Todos, queridos hermanos, como parte de la iglesia tenemos esta misma instrucción, probada a los espíritus, pero no todos tienen el discernimiento de espíritus. Los que tienen este don de discernimiento de espíritus, hermanos, tienen la habilidad especial para reconocer espíritus que mienten. Y como lo mencioné al principio del capítulo 2, hermanos, creo verdaderamente que este es uno de los dones más necesarios para los tiempos en los que vivimos. Porque lamentablemente, hermanos, hoy en día existen muchos hombres temerosos de Dios, fieles a la palabra de Dios, pero el número de los falsos maestros, el número de los falsos ministros es muchísimo mayor al de las personas que están predicando el mensaje de Dios de una manera fiel. Y como estas personas son guiadas por el mismo diablo, pueden tomar un versículo de la misma escritura, torcerlo para su propia conveniencia, para que diga lo que el predicador quiere que diga, y comienzan a aventar las herejías, pero disfrazadas con un contenido bíblico. Y si la gente, la congregación no tiene el discernimiento espiritual, no tiene conocimiento bíblico, vamos a ver que van a gritar amén, aleluya. Es por eso tan necesario este don, queridos hermanos, en los días que nosotros vivimos. Es por eso tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos. Debemos de probar a los espíritus, como la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de la misma forma lo que leemos. Debemos de probar a los espíritus. Un pastor muy acertadamente dijo que el lugar más peligroso para un cristiano es la librería cristiana. Queridos hermanos, la mayoría de la literatura que se hace llamar cristiana está llena de herejías. La mayoría de los mensajes que encontramos en el internet
predicaciones están llenas de herejías, mensajes humanistas, mensajes cuyo propósito es que el pueblo quite su mirada de Dios y que pongan la mirada en ellos mismos. Tú tienes un gran potencial, tú tienes el poder. Este tipo de mensajes, queridos hermanos, están por donde quiera. El don de discernimiento, queridos hermanos, de espíritus no solamente identifica el mensaje falso de una manera rápida y fácil, sino que de la misma forma, hermanos, personas con este don pueden identificar la obra demoníaca detrás de una falsificación de un don, detrás de un mensaje falso o detrás de cualquier intención falsa por parte de la persona influenciada por un demonio. En el libro de Hechos, capítulo 16, podemos ver un ejemplo claro, hermanos, que al verlo por encima, podemos pensar que lo que pasó por parte de esta muchacha era algo bueno, pero cuando profundizamos, hermanos, nos damos cuenta que la actividad que el demonio quería llevar a través de esta muchacha verdaderamente era perverso. Pero dice Hechos, capítulo 16, versículo 16, podemos ver cómo Pablo y Silas comienzan a ministrar en Filipos. Y dice el versículo 16 del capítulo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Notemos, hermanos, lo que esta muchacha con espíritu de adivinación estaba diciendo. Ella estaba diciendo una gran verdad. Ella estaba proclamando: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Pero Pablo, con discernimiento de espíritus, pudo identificar que el propósito y la motivación de esta mujer no era con un sentido positivo. Los demonios que la controlaban querían atraer a las personas y ganar la atención y posteriormente ridiculizar y debilitar la palabra de Dios y la obra de Pablo y Silas. Si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio a través de esta muchacha, hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas con la operación de esa muchacha. Podemos ver, queridos hermanos, cómo la forma en que estos seres operan verdaderamente es inteligente. Es por eso que la iglesia del día de hoy, hermanos, y a través de los tiempos, necesita desesperadamente personas dentro de la congregación con el don de discernimiento de espíritus, para poder juzgar de una manera correcta lo que es verdadero, lo que es falso, lo que viene con un propósito de traer un mal dentro de la congregación. Pero a la vez, queridos hermanos, si alguno de nosotros creemos tener dicho don, debemos de tener mucho cuidado, pues el don de discernimiento, si no se tiene cuidado, hermanos, puede fácilmente generar un espíritu demasiado crítico, un espíritu orgulloso y satisfecho de sí mismo. Puede ser sentencioso en vez de correctivo cuando es imitado por la carne. Pero si este don se usa, hermanos, de la manera correcta y debida, es una gran protección para el pueblo de Dios. Pero de una manera general, hermanos, este don tiene más que nada que ver, hermanos, con poder diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso dentro de la palabra, dentro de la iglesia, pero lo más importante de todo, a través de cada mensaje que se está presentando. Podemos ver, hermanos, la gran necesidad que nosotros tenemos como congregación, como iglesia del Dios viviente, de este don. Así pasamos al segundo don, diversos géneros de lenguas, y lo voy a juntar, el otro que dice interpretación de lenguas. En la lista de los 9 dones que presenta Pablo en este capítulo, hermanos, nos encontramos con algunos dones que consideramos un poco controversiales. Pero me atrevo a decir que este es el más controversial de todos. A la vez, hermanos, creo que este es uno de los dones más fácilmente imitados. Ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, ¿qué
¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. No se estudió el idioma, sino que fue una habilidad milagrosa dada por parte de Dios para hablar las maravillas y grandezas por parte de Dios en un idioma que no se aprendió. Como Primera de Corintios capítulo 14 nos habla en su totalidad, hermanos, sobre este don, en esta oportunidad me voy a limitar a solamente definir lo que viene siendo el don, pero a la vez, hermanos, quiero que veamos el contexto histórico de este don. Pues si no entendemos la aplicación histórica, hermanos, se nos va a hacer un poco difícil entender qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. Casos como estos es necesario que regresemos al principio para ver el origen y podamos seguir la secuencia de eventos para ver cómo llegamos hasta Hechos capítulo 2. Pero para empezar, la palabra original usada para lenguas en el versículo 10 que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 12 es la palabra griega glosa. En otros versículos la encontramos para referirse al miembro del cuerpo, la lengua, el órgano en nuestra boca, pero siempre se usa en el contexto de hablar. Por ejemplo, lo encontramos en Marcos capítulo 7 versículo 35, donde nuestro Señor Jesucristo sana a un sordomudo. Dice el versículo 35 de Marcos capítulo 7, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, glosa, y hablaba bien. Es la misma palabra que encontramos en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, donde dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es la misma palabra glosa. Ahora, ¿por qué estoy mencionando la palabra original? La menciono, hermanos, porque hay otra palabra que en el español, como lo vemos en la Reina Valera 1960, se traduce de la misma manera, lengua. Pero en el original griego es una palabra completamente diferente y esta palabra es la palabra dialectos. Esta palabra, hermanos, también apunta hacia el hablar, pero específicamente está hablando hacia los idiomas en el contexto de idiomas que nosotros aprendimos. Por ejemplo, todos nosotros hablamos español, pero nadie nació aprendiendo o hablando español. Es un lenguaje que aprendimos. Esta palabra la encontramos en diferentes ocasiones, pero siempre en ese contexto. Por ejemplo, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 8. Cuando vemos que se derrama el don de lenguas y las personas que estaban escuchando se preguntan en Hechos capítulo 2, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Pero luego enfatiza, en la que hemos nacido. Aquí está usando la palabra dialectos. La misma palabra la encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 40, donde dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Es la palabra dialectos. Pablo era bilingüe, como muchos de los apóstoles. Pablo hablaba griego, pues la palabra de Dios nos enseña que creció en Tarso. Pablo también hablaba hebreo. Pablo también hablaba arameo y se cree que Pablo también hablaba latín. En las tres ocasiones que presenta el libro de Hechos, cuando nos presenta que Pablo hablaba en otro idioma, se usa la palabra dialectos, porque está hablando de los lenguajes que Pablo, a través de la práctica, conocimiento, aprendió. Pablo era una persona verdaderamente educada. La palabra de Dios nos enseña que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Pero estos idiomas fueron idiomas que Pablo aprendió, dialectos. Lo interesante, hermanos, es que cuando vemos Primera de Corintios capítulo 14, el mismo Pablo nos dice que él tenía el don de lenguas. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18,
Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en este versículo regresamos a la palabra glosa. ¿Cuál es la diferencia entonces en estas dos palabras? Cuando se usa en un contexto de hablar, hermanos, la palabra glosa tiene que ver con la habilidad sobrenatural recibida por parte de Dios para hablar un idioma, pero específicamente un idioma que la persona no aprendió. Cuando vemos la palabra dialectos, está hablando de la misma forma de un idioma, pero un idioma que las personas aprendieron, como nosotros con el español o como el inglés. Es muy importante, hermanos, hacer esta diferencia para poder entender de una manera amplia lo que tiene que ver con el don de lenguas. El don de lenguas, hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con hablar un idioma desconocido en este mundo. El don de lenguas no es un lenguaje privado entre nosotros y Dios, pero ya veremos más sobre eso en el capítulo 14. Pero ahora, hermanos, quiero presentarles lo que viene siendo el contexto histórico del don de lenguas. Porque es verdaderamente importante, hermanos, que veamos la historia para poder entender una vez más qué fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Hoy en día, hermanos, existen aproximadamente 7,000 idiomas por todo el mundo. ¿Se imagina, hermanos? 7,000. ¿Cuántos hablan ustedes? ¿Nomás el español? Aproximadamente, hermanos, 7,000 idiomas por todo el mundo. Pero cuando vemos la historia, hermanos, tal como la palabra de Dios lo relata, no siempre fue así. Hasta los días de Noé solamente se hablaba un idioma. No sabemos con exactitud los detalles de este idioma. Algunos le conocen como la lengua adánica. Se cree que era el hebreo más puro en forma, que posteriormente fue cambiando a lo largo de los años. Pero hasta los días de Noé, queridos hermanos, todos los habitantes de la tierra hablaban solamente un idioma. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 11, la cosa cambia por completo. En la misma descendencia de Noé, podemos ver lo siguiente, Génesis capítulo 11, versículo 1, acompáñenme para allá. Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, tenía entonces toda la tierra, como dice, hermanos, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pasemos al versículo 7, donde Dios responde a la obra que esta descendencia de Noé estaba llevando a cabo. Versículo 7, ahora pues descendamos, aquí está hablando ya Dios, y confundamos ahí, como dice, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los descendientes de Noé retornaron rápidamente a sus costumbres paganas. Quisieron hacer una torre por el mismo orgullo y la dependencia que creían tener. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña, como lo acabamos de leer, que Jehová confundió su lengua y los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo que ellos pretendieron convertir en un monumento en sus esfuerzos humanos se transformó en un símbolo del castigo divino por su orgullo y autosuficiencia. Parte del castigo que acabamos de leer, hermanos, fue la confusión de la lengua. Hasta este día solamente se hablaba un idioma, pero por su orgullo el castigo por parte de Dios fue, vamos a confundir su lengua.
De ese punto en adelante, hermanos, la cosa cambió hasta el día de hoy y nos encontramos con diversidad de idiomas. La historia continúa y podemos ver cómo Dios continúa hablando con su pueblo a través de los diferentes siervos que él mismo llamó, pero podemos ver algo en común. Dios se comunica con su pueblo en un idioma, hebreo. Dios se comunica con Moisés, hebreo. Dios se comunica con Elías, hebreo. Pero acompáñame a Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, pues en Deuteronomio capítulo 28, hermanos, podemos ver dos divisiones primordiales en todo este capítulo. Bendiciones de la obediencia del verso 1 al verso 14, pero del 15 al 68 podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Y veamos, hermanos, cómo parte del castigo de la desobediencia era precisamente lo mismo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, dice la palabra de Dios: Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua, como dice, hermanos, no entiendas. El juicio sería estar bajo una nación cuya lengua no entenderían. El juicio por parte de Dios por el orgullo y autosuficiencia en aquella torre fue confusión de lenguas. El juicio por la desobediencia al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28 fue estar bajo una nación cuya lengua no entenderían. Continuamos avanzando en la historia y llegamos a los tiempos de los profetas mayores, como lo fue el profeta Isaías y el profeta Jeremías. El contexto principal de ambas cartas o ambos libros de Isaías y Jeremías, hermanos, son exhortaciones para un pueblo rebelde, entregado a la idolatría y todo tipo de maldad. Y veamos Isaías capítulo 28. Pues en Isaías capítulo 28 podemos ver la condenación de Efraín. Y veamos, hermanos, el castigo que Dios trae para Efraín. Isaías capítulo 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Notemos esto, hermanos, está hablando de borrachos. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Verso 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, los borrachos de Efraín. Versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Los líderes se indignaron porque la instrucción de Isaías les hacía sentir como si fuesen niños y se burlaban de su método. Pero pongamos atención, hermanos, al versículo 11. Porque en lengua de tartamudos, ¿y cómo dice, hermanos? Y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El mismo apóstol Pablo hace mención a este verso en 1 Corintios capítulo 14. Lo estaremos viendo más adelante, pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la respuesta de Isaías a los mofadores, al pueblo rebelde, la tribu de Efraín. Las preguntas que ellos hacían como borrachos, podemos ver al énfasis, hermanos, entregados al vino, entregados a la sidra, borrachos, iban a ser contestadas por Dios mediante severas lecciones impartidas por un ejército enemigo. ¿Cuál iba a ser el juicio para ellos? Entregarlos a una nación que hablaba un idioma diferente, como lo fue el ejército de los asirios y el ejército de los babilonios. Veamos Jeremías capítulo 5, versículo 15. A la vez
en el versículo que acabamos de leer, podemos ver cómo está haciendo conexión con la borrachera de este pueblo. Y notemos, hermanos, que cuando el don de lengua se derrama en el día de Pentecostés, las personas de la misma forma decían: estos están borrachos. Pero en este caso, queridos hermanos, no es porque estaban hablando un idioma fuera de este mundo. La alusión al tartamudeo era porque el lenguaje de los asirios para el pueblo de Israel era verdaderamente un lenguaje completamente que ellos desconocían. Y vean lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y como dice, y no entenderás lo que hablare. Juicio tras juicio tras juicio era entregarlos a un ejército cuyo idioma ellos no entendían. Estoy seguro que usted, al igual que yo, hemos oído personas que atribuyen el versículo que acabamos de leer en el verso 11 de Isaías, donde dice que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, para asimilar de que es un idioma completamente privado que carece de interpretación en este mundo. Pero solamente tenemos que ver el contexto, hermanos, para darnos cuenta que para nada es lo que está hablando. Les está hablando el juicio que Dios iba a traer sobre esta nación y entregarlos a sus enemigos, los asirios, que hablaban un idioma completamente diferente. Y por si todavía hubiese duda, pasemos a Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Pues aquí, hermanos, todo el capítulo 36 nos presenta la invasión del rey de Asiria en Judá. Isaías capítulo 36 versículo 13 dice: entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Aquí ya los toman. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Y usted puede leer en su casa, querido hermano, todo el capítulo 36 de Isaías y podrán ver cómo el juicio se cumple en el capítulo 36. Ellos ahora son esclavos de los asirios. Los asirios toman completamente el control sobre ellos. Pero continuamos avanzando aproximadamente 800 años en la historia antes de Cristo, y ahora llegamos al profeta Joel, donde el mismo profeta Joel nos presenta aquella promesa que lleva una conexión directa con lo que pasó en el día de Pentecostés. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios, Joel capítulo 2 versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La profecía por parte de Joel es que el espíritu se iba a derramar un día. Los hijos y las hijas iban a profetizar. Una vez más, ¿qué es profetizar? Ya lo aprendimos la semana pasada. Hablar en nombre de. Lo que el profeta Joel está diciendo: cuando el Espíritu de Dios se derrame, van a hablar en nombre de. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Qué van a hablar? Las maravillas de Dios. Pasemos al libro de Hechos capítulo 2, donde vemos el cumplimiento de esta profecía. Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Primera de Corintios 12 nos habla de diversos géneros de lenguas. Hechos 2:4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunta: ¿estaban hablando un idioma privado que carece de interpretación? No. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que están hablando las maravillas de Dios en los idiomas representadas por las nacionalidades presentes. El mensaje, queridos hermanos, ya no se limita a hablarse solamente en hebreo. El mensaje ya no está siendo entregado en arameo. El mensaje del Dios viviente, el evangelio que trae el poder para resucitar a los muertos, está siendo predicado por primera vez en una diversidad de idiomas. Hechos capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, la que hemos nacido? Y veamos la lista: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Más de 15 nacionalidades mencionadas por nombre. Pero cuando este don se derrama, cada uno les oía hablar en sus propias lenguas o en su propio dialecto, idioma, las maravillas de Dios. Personas reciben el don y comienzan a profetizar o a predicar las maravillas de Dios en muchos idiomas diferentes. Y podemos ver, queridos hermanos, la conexión desde la Torre de Babel hasta el día de Pentecostés. En la Torre de Babel, en Deuteronomio, en Isaías, en Jeremías, podemos ver parte del juicio de Dios fue traer confusión de idioma, entregar a su pueblo rebelde a un ejército enemigo que hablaban un idioma que ellos simplemente no entendían. Era un idioma que Dios estaba comunicando, pero cuando llegamos al día de Pentecostés, derrama el Espíritu Santo y el idioma ahora cambia por completo. La palabra de Dios comienza a ser predicada en todos los idiomas. Es por eso, hermanos, que cuando vemos que Pedro está en la casa de aquel gentil y ve que el mismo don se derrama, Pedro verdaderamente se sorprendió. ¿Cómo es posible que también está pasando con estos que son gentiles? Ellos no son judíos. Porque hasta este entonces, queridos hermanos, el pueblo judío pensaba que ellos eran los únicos. Pero como lo podemos ver desde el principio de la historia, queridos hermanos, nuestro Dios desde los tiempos antiguos había profetizado que su pueblo redimido iba a ser de toda lengua y de toda nación. Pero era necesario que todo pasara al tiempo estipulado por parte de nuestro mismo Dios. Pero en el día de Pentecostés, que relata Hechos capítulo 2, verdaderamente, hermanos, cambió todo por absoluto. El Espíritu Santo comienza a morar dentro de los creyentes y la obra evangélica comienza en un lugar donde había personas de toda lengua y de toda nación. De tal manera que no importaba cuál era la nacionalidad o el idioma que las personas estaban representadas ahí presente, cada uno de ellos estaba escuchando el mensaje divino de Dios en su propio idioma. Eso es verdaderamente milagroso, hermanos. Sería como que en este momento se encontrara en este edificio alemanes, mexicanos, americanos, hindús, árabes. Se derrama el don y comenzamos a predicar el evangelio, las maravillas, el poder de Dios en cada una de esas idiomas. Eso fue lo que pasó en el libro de Hechos, hermanos. No era un idioma privado para tener una comunicación privada. No era un idioma para que los demonios no supieran lo que estaban hablando. Eran idiomas que no carecen de significado en este mundo, sino representadas a través de las diferentes nacionalidades e idiomas.
Es por eso, hermanos, que cuando vemos la segunda parte de lo que tiene que ver con este don es interpretación de lenguas. Y mucha gente quiere hacer diferencia en cuanto a las lenguas y lo que presenta Primera de Corintios capítulo 14, pues en Primera de Corintios capítulo 14 el apóstol Pablo da la instrucción claramente de que se hable por orden 2 o 3 personas y por turnos, pero eso no lo vemos en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque no era necesario, había nacionalidades de cada una de las personas que se estaba hablando en ese idioma. Tampoco era dentro de la iglesia. Todo el capítulo 14, queridos hermanos, es una lista de exhortaciones que Pablo le está presentando a esta iglesia porque verdaderamente estaban abusando. Verdaderamente había un desorden en la manera que ellos estaban desarrollando los regalos por parte del Espíritu Santo. Unos los estaban imitando, otros estaban abusando, y Pablo les dice: hermanos, hay que poner orden. Pero es por eso, queridos hermanos, que en Hechos capítulo 2 no vemos que fuese necesario interpretación de lenguas, porque si yo comienzo a hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en alemán, porque hay un alemán presente, ¿para qué necesita interpretación? Si él está entendiendo perfectamente lo que yo estoy hablando, no se necesita interpretación. Cuando llegamos a Primera de Corintios capítulo 14, la cosa cambia, pues ahora lo estamos viendo en un contexto congregacional donde era requerido que hubiese interpretación, y como dice el mismo Pablo, si no hay intérprete, que se calle. Pero como ya lo mencioné, cuando lleguemos al capítulo 14 vamos a estar viendo algunos otros detalles, pues todavía puede que haya un poco de confusión. Bueno, pero entonces significa que hay el don de lenguas y el orar en lenguas, son dos cosas completamente diferentes. Esto ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 14. En esta oportunidad solamente me quería limitar a definir lo que la palabra de Dios nos enseña referente al don de lenguas. Es la habilidad dada por Dios para hablar un idioma o idiomas, pues la misma palabra de Dios nos enseña que son diversos géneros de lenguas. La habilidad de hablar un idioma o una lista de idiomas que jamás se ha aprendido. No use Rosetta Stone o inglés sin barreras, sino que milagrosamente Dios da la habilidad para hablar en otro idioma. A otras personas no necesariamente el hablar, pero sí el entender, que viene siendo el don de interpretación de lenguas. Como ya lo mencioné al principio de este tema, hermanos, este es uno de los dones más imitados en los días que nosotros vivimos. Y cuando lo vemos incluso por el lado histórico, hermanos, avanzando más adelante del tiempo, podemos ver, queridos hermanos, algunas 3 o 4 ocasiones, me parece, donde Dios soberanamente entregó para señales de los incrédulos, como lo vemos. Pero podemos ver incluso, hermanos, la historia de la iglesia primitiva, y en ninguna de esas ocasiones podemos ver, hermanos, la aplicación que se le atribuye hoy en día. Un idioma privado que nadie puede entender, ninguna persona sobre este mundo, carece completamente de significado. Llegamos a los tiempos de los puritanos, de la misma forma, nadie le da esa interpretación. Llegamos a los tiempos de la Reforma Protestante por el año 1530, nadie le da esa interpretación. Pero llegamos al siglo XIX, donde llega una persona llamada Charles Fox Parham, y la interpretación cambió de ese punto en adelante para un gran porcentaje de la iglesia, donde ahora aparentemente sí es un idioma completamente privado para hablar a solas con Dios, que los demonios no puedan entender. Y por lo regular, la imitación de este don se lleva a cabo a través de repeticiones de frases que no tienen sentido. Incluso podemos ver cómo van de una manera ordenada, repetida. Incluso en la mayoría de los casos no es más que la imitación de lo que escucharon de otra persona. Yo me puedo presentar delante de ustedes y hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es el don más fácilmente imitado.
Cuando esto pasó con Charles Fox Parham, personas de su congregación creyeron porque él mismo les había dicho que habían recibido el don. Y como ellos creían que habían recibido el don, los envió de misioneros a China. Ellos pensaban que tenían el don de lenguas y se fueron como evangelistas a la China. Grande fue su sorpresa que cuando llegaron a la China absolutamente nadie les entendía. Para no aparentar como un farsante, cambió el mensaje y dijo: no, pero es que el don ha cambiado. Y ahora no es solamente un idioma, sino que ahora es una forma de comunicarse en privado con Dios. Pero esa aplicación, queridos hermanos, no lo vemos por ninguna parte en las Escrituras. Aunque sí encontramos algunos versículos que posiblemente aluden a eso, cuando vemos el contexto, hermanos, rápidamente nos damos cuenta que no es a lo que se está refiriendo. Pero para poder tener un entendimiento claro, hermanos, es necesario que probemos a cada espíritu. Es necesario que probemos a cada mensaje. Porque es demasiado fácil, hermanos, para que una persona con intereses personales tome algún versículo de la palabra, lo lea. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y ahora yo les presente mi propia interpretación de lo que yo creo que el versículo 4 dice. Pero queridos hermanos, yo no puedo interpretar el versículo 4 por sí solo. Para yo interpretar el versículo 4 debo de ver todo lo que el capítulo 14 me está enseñando. Y todo el capítulo 14, hermanos, son exhortaciones por parte de Pablo, pero ya lo estaremos viendo en las próximas semanas. En esta oportunidad, hermanos, lo que nosotros en toda oportunidad debemos de hacer es probar a los espíritus para ver si son de Dios. Es su responsabilidad como iglesia, queridos hermanos, el pasar por juicio cada mensaje que ustedes escuchan, sea detrás de este púlpito o donde quiera que ustedes lo escuchen. Nosotros debemos de probar cada mensaje, probar a cada espíritu para ver si es de Dios. Cuando nosotros obramos de esa manera, cuando aprendemos a depender de la guianza del Espíritu Santo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar hacia la verdad, no hacia la confusión. Y cada uno de nosotros, hermanos, como individuos, pero también como congregación, necesitamos desesperadamente esa ayuda por parte del Espíritu Santo para que continuamente nos continúe guiando hacia la verdad. Que no me guíe de acuerdo a lo que yo creo que es correcto o lo que yo quiero que sea correcto. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos dé la habilidad, la capacidad de llevar a cabo un justo juicio a través de todo lo que nosotros vemos, a través de todo lo que nosotros escuchamos, para que a través de la misma habilidad del mismo Espíritu, hermano, nosotros podamos de una manera fácil determinar lo que viene verdaderamente por parte de Dios y lo que no es más que una imitación y en muchos casos con una intención diabólica detrás de ella. Es el propósito principal y la urgencia por la cual la iglesia en el tiempo de hoy necesitamos, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo para probar a los espíritus si son de Dios. Así que en esta oportunidad, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie, que oremos a nuestro Dios para pedirle, hermanos, que sea Dios a través de su Santo Espíritu afinando nuestros sentidos espirituales, nuestros tactos espirituales, para que a través de la constante lectura y oración nosotros podamos de una manera gradual
tener un mayor sentido por lo que es verdadero y por lo que es falso. Un mejor sentido por lo que es verdad y por lo que es herejía. Al haber recordando, hermanos, y teniendo en claro que las herejías siempre van a estar envueltas de verdades. En muchos casos va a ser difícil descubrirla, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos llevar a cabo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido acerca de los últimos regalos, los últimos dones que tu siervo Pablo presenta en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por la gran lista de ministros fieles a tu palabra, a tu evangelio, pues sabemos, Señor, que desde el principio de los tiempos tú has mantenido un remanente, Señor. Un remanente que lo único que quiere es agradarte en todo lo que hace. Ministros, Señor, con temor de Dios, que lo único que quieren es predicar un mensaje fiel, Señor. No de acuerdo a lo que la gente quiere oír, sino hablar tu palabra, Señor. El consejo completo, como decía tu siervo Pablo en el libro de Hechos. Te damos gracias, Señor, por todos esos compañeros de milicia alrededor del mundo, Señor. Pero a la vez sabemos y entendemos, Señor, que mucho falso maestro ha salido por el mundo, Señor. Esto no es nada nuevo. Tu siervo Isaías, Jeremías hablaron en contra de ellos, tu siervo Ezequiel, tus apóstoles, Señor. Y hoy en día, Señor, están alrededor de nosotros por donde quiera que vemos. Sabemos, Señor, que esos falsos ministros que perturban las verdades de tu evangelio, ministros del mismo diablo, van a estar en este mundo hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Así que no te pedimos, Señor, que los quites. Pues incluso, Señor, de acuerdo a tu perfecta soberanía, son instrumentos para la purificación de tu iglesia. Pero lo que sí te pido, Señor, es que sea tu Espíritu Santo afinando nuestros tactos espirituales. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos a cada uno de nosotros la habilidad de juzgar con justo juicio, de probar a los espíritus para ver si son de parte tuya. Danos la habilidad y facilidad, Señor, de juzgar cada mensaje que escuchamos, cada literatura, Señor, que habla acerca de tu palabra, Señor, para que si hay algo torcido, si hay algo, Señor, que no es de acuerdo a tu voluntad, inmediatamente lo podamos identificar y rechazar, Señor. Pero también advertir a otros, Señor. Tu pueblo en diferentes ocasiones fue destruido porque le faltó conocimiento, Señor. Pueblo rebelde a lo largo del tiempo y la historia recibió diferentes juicios, Señor. Te pido, Señor, que generes tú en cada uno de nosotros ese deseo, Señor, de serte fiel a ti, Señor. A tu palabra, a tu voluntad. Sabemos, Señor, que eso es imposible si es que tu Espíritu Santo no nos guía. La palabra nos enseña que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, Señor. Y es por eso que yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad. A la vez, úsanos, Espíritu Santo, como instrumentos para proclamar tu verdad sobre cada rincón. Úsanos, Señor. Gracias te doy en esta oportunidad. Llévanos con bien a casa. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.